Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la poesía lírica. Si recuerdan, a lo largo de estas unidades hemos estado hablando acerca de la lírica y hemos hablado, por ejemplo, acerca de la poesía, que básicamente es una forma de lírica, y hoy hablaremos de este que realmente es como el origen o el principal género que la lírica tuvo en un principio, que está relacionado directamente con la música. En un principio sabemos que cuando hablamos de la poesía lírica, que es un tipo de literatura que es generada por los griegos, ellos lo utilizaban justamente para referirse a la interpretación o al acompañamiento que hacían de algunos tipos de textos que habían sido hechos para ser declamados y no necesariamente leídos, y lo relacionaban con un instrumento que ellos utilizaban. Por eso cuando hablemos de la lírica vamos a ver que lírica es un término que proviene de la lira, que es una palabra de origen griego que se relaciona con la cítara, que la cítara era un tipo de instrumento de cuerdas que de manera tradicional o a través de los diferentes mitos sabemos que estaba hecho a base de un caparazón de tortuga y los cuernos de un animal. Y bueno, ese tenía cuerdas y las cuerdas eran tocadas para generar los diferentes tipos de música, y como les decía, se utilizaba como una forma de acompañamiento para hacer poemas. Básicamente, esta poesía lírica sirve principalmente, como al igual que los poemas, para hacer una expresión de la subjetividad de las personas. Recuerden que cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de las emociones y de los pensamientos internos que cada uno de nosotros posee. Además, este mundo interno se va a ver reflejado en este tipo de representaciones, y como les decía, aquí podemos ver una escena mitológica donde tenemos al dios Hermes y al dios Apolo, que según el mito fue justamente el dios Hermes quien crea este instrumento y se lo regala a su hermano por el robo que él le hizo de un ganado que era un ganado pues del dios Apolo. Entonces era un ganado sagrado. Entonces hay algo del mito que genera esta palabra de lira, y que, como decíamos, va a ser el acompañamiento musical que se hacía de algunos textos que fueron hechos para ser declamados, mas no leídos. Además, vamos a ver que justamente la poesía lírica pertenece al género lírico, que son composiciones de carácter subjetivo, o sea, obras que están escritas en verso, utilizando únicamente una parte de la línea, no completamente, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de este género lírico, que en este caso pues es un madrigal, que un madrigal es una composición lírica que se utilizaba y que todavía se sigue utilizando porque justamente habla acerca del amor o de la galantería que se puede tener por una mujer joven. También tenemos otro ejemplo, que en este caso pues es un poema referido al amor, que justamente pues representa ese carácter subjetivo de la poesía y que podemos encontrarlo en este tipo de ejemplos. En este dice: el amor te da y te quita, te apega y te agita, te riega y te necesita, te riega y te marchita, te ignora y te acaricia, es todo y nada, es piso y tu almohada, es tu calle y tu morada, el amor es tu silencio, es tu palabra, es tu mirada. Interesante y bonito, representando en ese caso pues conceptos que tienen que ver con la palabra amor justamente. Dentro de las características que posee la poesía, vamos a ver que esta posee musicalidad, y esto es lo que se logra a través del uso de los diferentes tipos de rimas. Recuérdense que las rimas es la igualdad de sonidos que se logra al finalizar los versos, y que justamente estas rimas justamente le dan la musicalidad, aparte del uso que se hace de palabras en cuanto al juego que se hace de sílabas tónicas y sílabas átonas. Otra característica es el simbolismo, y esto lo podemos lograr a través de las diferentes interpretaciones que le podemos dar a una lectura de un poema. Por ejemplo, aquí tenemos una alegoría, que es un conjunto de metáforas acerca de las flores del mal, y dice: es hermosa mujer, es buena figura, que arrastra en el vino su cabellera, las garras del amor, los venenos del garito, todo resbala y se embata en su piel de granito. Se ríe de la muerte y se desprecia la lujuria, y ambas que no todo inmolan a su ferocidad han respetado siempre en su fuego salvaje de ese cuerpo y firme derecho la ruda majestad. En este caso podemos hacer una especie de simbolismo al hablar pues de una
de estas mujeres que son consideradas malas, aunque son muy hermosas. Y por último podemos ver, o en este otro ejemplo, podemos ver esa parte de la evocación que nos lleva al recuerdo o nos traslada a querer crear esas imágenes que en otro tiempo existieron o que tenemos grabadas en nuestra mente y que las evocamos a través de los poemas o las canciones. Y en este caso dice o está haciendo una evocación acerca de un lugar y dice, voy a buscar un lugar en donde tenga un altar en el que antes de morir quiero a mi ángel quiero a mi ángel titular, evocar y bendecir. Allí, tras aquella loma, al pie de una torrecilla blanca como una paloma. Entonces ahí, por ejemplo, está haciendo una evocación de ese lugar que quizás fue especial para esta persona en algún momento. Y obviamente la subjetividad que se reflejaba en todo esto, porque cada uno de estos poemas responden a la forma de ver el mundo particular que tiene cada una de esas personas. Vamos a ver que también la lírica a lo largo de la historia ha pasado por diferentes etapas. En sus inicios, vamos a ver que esta se ubica en Grecia, principalmente con una figura que vamos a conocer como Safo de Lesbo, que se consideraba como la musa que era invocada al momento de hacer un poema. Y justamente esta mujer griega sobresaliente de su época se considera como la fundadora de la primera academia poética de aquellos tiempos que estaba únicamente basada en mujeres. Luego tenemos una participación de los romanos como Cástulo y Ovidio, que también agregan sus aportes a este género. En la Edad Media tenemos a Dante Alighieri, que a través de la Divina Comedia, una épica religiosa, nos presenta otro ejemplo de la lírica en esa evolución. En América no podemos decir que estábamos exentos de eso, porque también Nezahualcóyotl, a través de sus poemas, presentaba algunos elementos antes del descubrimiento de América. En la siguiente etapa vamos a ver la consolidación de las reglas, que esa justamente se logra cuando regresa o se vuelve a lo que se conoce como el clasicismo o el neoclasicismo a través de la aparición de algunas figuras emblemáticas. Principalmente durante el siglo de oro español vamos a ver que figuras como Garcilaso de la Vega, Fray Felipe, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz establecen algunos tipos de reglas al momento de escribir ese tipo de poesía, que era una poesía de tipo religiosa. En América, con el descubrimiento de América y la llegada del movimiento del barroco, figuras como Sor Juan Inés de la Cruz también empiezan a escribir poemas que se vuelven emblemáticos para toda esa consolidación de las reglas al momento pues, de escribir. De la renovación vamos a ver nuevamente a España con algunos representantes interesantes como José de Espronceda, Garcilaso de la Vega y Adolfo Bécquer, que justamente representan ese movimiento conocido como romanticismo que tomó a la poesía como género principal al momento de escribir. En El Salvador tenemos algunos representantes como Francisco Gavidia o Juan Ramón Jiménez y Amado Nervo, que en América, que representaban parte de esa poesía, al igual que el modernismo impulsado por Rubén Darío. Movimiento que es típico o es originario de América y que se origina justamente en Centroamérica porque Rubén Darío pues era justamente nicaragüense. Por último, vamos a ver la etapa de la actualidad, donde tenemos algunos escritores no tan contemporáneos a nuestra época, porque algunos de ellos ya no están con nosotros, pero que fueron parte de una etapa muy importante de la literatura, como es el caso de Alfredo Espino, Claude Lars y Alfonsina Storni. También tenemos a Federico García Lorca como un gran representante de la poesía renovadora y como de la vanguardia, porque él estuvo entre varios movimientos bastante interesantes y que ha dejado pues una gran huella en cuanto a la creación de la poesía. Entonces, como podemos ver, cuando hablamos de la poesía lírica, que hablábamos, como decíamos, de la combinación que se hace de estos textos que fueron hechos para ser declamados y la música, genera toda esa gran variedad y que justamente en un próximo video, en una próxima clase, hablaremos de algunos de los tipos de poesía lírica que se siguen utilizando. Espero que el contenido les haya quedado claro. Recuerden siempre tomar sus anotaciones, formular sus preguntas y nos vemos en un próximo video.